Es ese. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la tribuna a la Comisión de Dictamen para que den lectura al correspondiente diversas iniciativas de decreto por el que se reforman y adiciona la Ley Orgánica y el Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Honorable Asamblea, la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias le fueron turnadas para su estudio y dictamen los expedientes relativos a diversas iniciativas con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley Orgánica y Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Vistos y estudiados que fueron los expedientes en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen de conformidad a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Esta Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias es competente para conocer, estudiar, analizar, acumular las iniciativas de referencia para su dictamen. Segundo, antecedentes. Si bien la legislación parlamentaria representa en su conjunto el ordenamiento de las actividades político-jurídicas previstas al interior de las asambleas integradas por diputadas y diputados respecto a sus tiempos, formas, pisos y límites por ser estrictamente derecho parlamentario, su necesaria actualización no depende únicamente de la regulación de competencias de las representaciones populares electas. Debe considerarse que se está ante un compromiso constitucional frente a la cosa pública. De ahí la necesidad de armonizar las constantes actualizaciones constitucionales y legales que de manera transversal impactan la labor legislativa y de administración de las asambleas. El estudio del contexto y la búsqueda del perfeccionamiento del sistema legislativo, parlamentario y administrativo ya instalado, históricamente ha sido factor de transformación en el diseño de las vías estructuradas para lograr el cumplimiento de las tareas comprometidas con la sociedad y con las instituciones que la representan. En tal sentido, el acompañamiento de las necesidades jurídico y políticas y la atención al interés general determinado por el diagnóstico de soluciones son, pues, razón suficiente para la actualización de las reglas que definen la forma en la que se fortalecerá el Estado. Así, ha constado en la historia evolutiva de la Ley Orgánica y Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tercero, alcance de las iniciativas. Diputadas y diputados, las reformas y adiciones que hoy se presentan son una etapa más de los arreglos propuestos por ustedes para mejorar las prácticas parlamentarias y los procedimientos de esta legislatura. Destacan por sus importantes efectos al menos los siguientes cambios en la ley y en el reglamento, partiendo del análisis de 9 iniciativas presentadas ante este Pleno. 1. El análisis y planteamiento de distintos escenarios en los efectos de las abstenciones de las etapas de votación, tanto en el Pleno como los trabajos de las comisiones, permiten que avancemos con convicción hacia una nueva etapa donde esta Asamblea emitirá resoluciones efectivas y legitimadas por posturas únicamente a favor o en contra de los asuntos tratados, evitando así que las abstenciones se sumen a las mayorías, situación que hace de la abstención un mecanismo delegativo de responsabilidades que incluso en ocasiones resulta en la aprobación de asuntos en los que por no estar convencidos se termina emitiendo un voto en abstención. Así pues, partiendo del estudio del caso y ejerciendo los derechos constitucionales y legales para configurar y fortalecer las actividades político-parlamentarias y jurídicas previstas al interior de la legislatura del Estado, respecto a las formas de integración, pisos válidos y efectos legítimos de la voluntad de los legisladores para resolver los asuntos en pleno y comisiones para beneficio de la población que se representa, resulta oportuno eliminar los posicionamientos nulos o bien la falta de posicionamientos al amparo de la figura de la abstención, con lo cual el compromiso que se exprese voluntariamente se encontrará investido de compromiso estudiado, convicción de la voluntad y legitimidad de los resultados. 2. La reforma está homologando 2 nuevas figuras de moción de uso ordinario de las legislaturas del país, así como de las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Me refiero a las de cuestionamiento al orador, incorporada a nuestra ley con el nombre de pregunta a la persona oradora, continuando con nuestro compromiso del uso del lenguaje inclusivo y la de ilustración al Pleno. Para tal se ha incorporado 2 nuevas secciones y 2 nuevos artículos que los detallan su aplicación, que fundamentalmente pretenden fortalecer las prácticas parlamentarias y enriquecen el proceso legislativo. 3. Posiblemente uno de los cambios más importantes que hoy se ponen a su conocimiento es la posibilidad de incorporar la figura de un comité de comunicación social, integrado por diputadas y diputados de esta legislatura, incluyendo a las diputaciones independientes y sin partido, para regular y dar proyección a los trabajos de la legislatura del Estado, con la encomienda de iniciar
los trabajos para la eventual apertura de un canal del Congreso e incorporar nuevas formas de comunicar que incluyan la metodología del Parlamento abierto y lenguajes inclusivos, de los cuales también se incorporan cambios. No se trata de una nueva comisión, sino de un mecanismo de control y proyección que, dependiendo del acuerdo para su creación, contará con las facultades necesarias para transformar para bien y con más apertura nuestra relación con los medios de comunicación y, sobre todo, con la misión de acercarnos a la población que representamos, entre otros. 4. Se incorpora una nueva facultad a las comisiones legislativas para que aquellos asuntos que les sean turnados y que a juicio de la comisión no requieran dictamen por extemporáneos, por la desaparición de la materia, por notoria improcedencia o por desistimiento de parte interesada, las comisiones podrán acordar su archivo definitivo sin necesidad de someter dictamen al Pleno. No se limitan las facultades de la presidencia de la mesa, puesto que se le deberá informar la determinación de la comisión. Esta nueva facultad en la etapa de trámite no sustituye al Pleno, pero facilita el desahogo de turnos en comisiones que permite que los trabajos se enfoquen en la materia vigente y prioritarias, sin traer al Pleno dictámenes que nos evidencian por tratar temas sin materia. 5. En materia de homologaciones es importante destacar el cambio de nomenclatura de la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, homologándola con la Ley General y Local de la materia, dándole además la posibilidad real de conocer y resolver los asuntos que tengan por objeto la eliminación de cualquier forma de violencia o discriminación hacia la mujer y el hombre, las normas generales y programas gubernamentales, procurando la inclusión y promoción de la cultura del respeto a la mujer, partiendo desde el cumplimiento y armonización de los acuerdos, convenios y conferencias internacionales comprometidos por el Estado mexicano en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como darle seguimiento, esto incorporado a las fracciones de la comisión. Estamos convencidos que la tarea fundamental de las comisiones es el estudio y dictamen, por lo que valdrá la pena un nuevo estudio para facultarlas para ampliar sus atribuciones sin atropellar los procedimientos que legitiman las decisiones de la Asamblea y que otorgan paridad entre ellas. 6. Un paso más es la tarea pendiente de fortalecer capacitación y profesionalización de las servidoras y servidores públicos que laboran en esta legislatura. Es sin duda la incorporación del compromiso para programar y aprobar anualmente el presupuesto necesario para la ejecución, que para el caso sean necesarios, por supuesto. Este nuevo compromiso se realizará para impulsar la aplicación del Estatuto de Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria. Las trabajadoras y trabajadores de esta legislatura merecen esta oportunidad y debemos comprometernos con su desarrollo. También con ello se fortalece nuestra labor y así en cadena mejoramos nuestros resultados con la población que representamos. 7. Para comprometer nuestra labor al interior de la legislatura, ahora las reuniones de trabajo en comisiones podrán ser transmitidas a través de los canales de difusión de la legislatura y para el caso de grabaciones, retransmisiones deberán al menos preverse desde ahora la inclusión de intérpretes especialistas en lenguaje de señas mexicanas en la transmisión en vivo o en su caso para la retransmisión. Así lo exige la ley de la materia y ahora iniciamos el acato de estas disposiciones conscientes de que el Pleno requiere adaptación y perfeccionamiento, además de una importante presupuestación. Sin embargo, ya estamos uniendo las piezas con capacitación y profesionalismo comprometido. La supervisión de los avances de esta materia mediante un comité y ahora el reto está en la aplicación de las disposiciones que nosotros mismos aprobamos. 8. Como ha sido evidente, uno de nuestros compromisos de esta legislatura está en garantizar la interpretación en tiempo real de las sesiones del Pleno. Mediante intérpretes especialistas en lenguaje de señas mexicanas, confiamos en que las disposiciones transitorias nos darán la oportunidad de incorporar este mecanismo hasta perfeccionarla por el bien del Estado y de las personas con discapacidad que también representamos. 9. Este dictamen amplía también la moción de rectificación de trámite, sosteniendo la ampliación del turno, pero incorporando el mecanismo para la rectificación e incluso el de la
declinatoria. El mecanismo prevé la argumentación para que la mesa acepte la modificación solicitada. Plazos y formas se incluyen en la nueva previsión. Así entonces, la tarea de dictaminar las propuestas de las distintas diputaciones tiene un fundamento jurídico y lógico por análisis, pero sobre todo tiene un compromiso que asumimos todas y todos los aquí presentes, porque al tratarse de los procedimientos, actualización y fortalecimiento de las prácticas para responder a las exigencias de la población, es una muestra de la autodeterminación para hacer mejor nuestras tareas. Ninguno de los cambios que hoy se dan a cuenta representa algún beneficio particular. Todos son compromisos con las zacatecanas y los zacatecanos. Por lo expuesto y fundado con el mismo espíritu de homologar el texto y contenido de la ley y el reglamento con configuraciones neutras, sin personalización e incluyentes, los diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente dictamen al tenor del siguiente. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Primero, se reforma la fracción 6 y se adicionan las fracciones 7, 8, recorriendo la actual 7 para ser 9 del artículo 73, se reforma la fracción 14 del artículo 28, se reforma el artículo 76, se reforma y adiciona la fracción 18 del artículo 120, se reforma el párrafo segundo del artículo 131, se adiciona un párrafo segundo de la fracción primera y se reforma la fracción 4 del artículo 132. Se reforma el acápite y el primer párrafo de las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 150 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Segundo, se adiciona una fracción 15 recorriéndose a la actual para hacer la 16 del artículo 41. Se reforma y adiciona el artículo 54, se deroga el artículo 133, se reforma la fracción sexta y se adiciona las fracciones séptima, octava, recorriendo la actual, séptima para hacer novena del artículo 142, se reforma y adiciona el artículo 146, se adiciona una sección sexta y un artículo 149 bis, así como se adiciona una sección séptima y se adiciona un artículo 149 ter, recorriendo la actual sección sexta para hacer sección octava y se reforma la fracción 14 y se adiciona la fracción 23, recorriendo la actual para hacer 24 del artículo 265 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículo tercero, el Comité de Comunicación Social deberá ser integrado en un plazo no mayor a 40 días y presentará su Plan Anual de Trabajo 2024 con al menos los objetivos planteados en él, considerando tercero de los alcances de las iniciativas del presente dictamen para integrarse en el presupuesto correspondiente. Artículo cuarto, en cuanto a la previsión presupuestal señalada en la reforma del artículo 185 de la Ley Orgánica, deberá primero actualizarse en el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria, observando los cambios jurídicos que para el caso apliquen y acudir a la suficiencia presupuestal. Es cuanto, diputada presidenta.